Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Reconocer y no aceptar trae condenación, y leemos en Romanos capítulo 5 los versículos 10 y 12, donde Pablo dice: porque si siendo enemigos de Dios se refiere, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, y añade mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo aquí está diciendo que como nuestra amistad, nuestra relación con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando nosotros todavía éramos sus enemigos, éramos pecadores, con toda seguridad, añade Pablo, seremos salvos por la vida de su Hijo, por medio de su resurrección. Y el versículo 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo aquí dice en este versículo que ahora que podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios mediante su sacrificio. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, está diciendo Pablo, el pecado entró en este mundo. El pecado de Adán introdujo en esta tierra la muerte espiritual, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, o sea, todos nacemos con la tendencia a pecar. Y en 1 Corintios capítulo 15 vamos a leer algunos versículos donde Pablo declara lo siguiente. Versículo 16: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vuestra fe es inútil, aún estáis en vuestros pecados. Y luego saltamos al versículo 20 donde dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Verso 21: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Versículo 22: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos recibirán vida. Hermanos, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Era necesario entonces un sacrificio para que el pecado fuese perdonado. Por este motivo tuvo que morir Jesucristo, que fue sacrificado en nuestro lugar sin haber cometido pecado. La ley exigía en el sacrificio de animales que fuesen animales sin defectos, sin ninguna mancha, sin ninguna tara. De ahí que Jesucristo no podía pecar, para que fuese un sacrificio afecto a la ley. Recordemos que Jesucristo siempre cumplió la ley y que fue tentado en todo, pero no pecó. La naturaleza del pecado, hermanos, hoy es la decisión del ser humano de negar la existencia de Dios y, por tanto, negar el plan de salvación ideado por el mismo Dios. Ese plan lo llevó a cabo Jesucristo, ofreciéndose como sacrificio expiatorio por nuestro pecado. De ahí que Juan el Bautista dijera, refiriéndose a Jesús, lo vemos en Juan 1:36, dice así: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el pecado es algo con lo que todo ser humano nace y que está fuera de nuestro alcance. De ahí la necesidad de no negar la existencia de Dios y aceptar el sacrificio de Jesucristo para recibir el perdón de pecados y la salvación. Solo a través de Jesucristo se puede alcanzar la redención. La redención es recomprar, es comprar de nuevo pagando un precio. Jesucristo pagó un gran precio por nosotros, pagó con su sangre lo que el enemigo ha cogido, lo que el diablo había hecho presa de nosotros. También significa liberar de un peligro, liberar de cualquier daño, de cualquier molestia, de cualquier opresión. Todo esto es lo que hizo, lo que hace y hará siempre Dios con los seres humanos. En la cruz Jesucristo redimió a toda la raza humana de la condenación que merecía debido a la herencia del pecado,
pero necesita de nuestra parte el arrepentimiento y el reconocimiento y aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. En Efesios 1:13, Pablo nos muestra la salvación, la bendición espiritual que tenemos en Cristo. Dice así: en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, hermanos, el evangelio trae salvación, tiene poder para salvar, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como conclusión, decir que la condenación viene, como he dicho antes, cuando se nos ha enseñado y comprendemos que Jesucristo vino a librarnos del pecado y a regalarnos la salvación, y nos negamos a dejar que lo haga. Recuerda, reconocer y no aceptar trae condenación. Sé sabio. Sabio significa aplicar aquello que has aprendido, aquello que conoces. Pide perdón a Dios, arrepiéntete y recibe, acepta el regalo que Dios te ofrece, acepta a Jesucristo y recibe la salvación. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.